Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de La Economía P2P, el episodio 23. Y el día de hoy lo vamos a arrancar tratando, un tema que es recurrente, que obviamente vuelve un poco a lo que es la explicación del funcionamiento de Bitcoin y obviamente cómo estaba pensado que escale. El día de hoy, como siempre, me encuentro con Ian. Hola Ian, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola Leo, ¿cómo va? ¿Todo bien por acá? Yo todo bien, todo tranquilo, por suerte. La verdad que cuando estábamos hablando en la semana para grabar este episodio, nos llegó un artículo que, no lo pudimos dejar pasar. O sea, porque es tan bueno, y en el sentido de que es tan bueno es que es excelente, que se merecía un podcast entero, te diría. Casi que da ganas de comentar punto por punto todas las cosas que dice, porque, de alguna forma reflejan lo que es este nuevo ideario, ¿no? Esta nueva forma de, no solamente de hablar sobre Bitcoin, cambiando lo que es el plan original por algo completamente diferente, sino que además es como una especie de newspeak, pero económico, ¿no? Donde básicamente entendemos completamente de forma diferente las reglas de la economía. Vos Ian, leíste el artículo, te conté también de qué trataba y es excelente, ¿no? Sí, creo que fue la semana pasada, más o menos, que lo publicaron, o por lo menos me llegó y lo había leído en su momento también. Sí, pero es excelente. El artículo se llama La verdadera, está traducido al español, pero originalmente estaba escrito en inglés. El artículo se llama La verdadera solución de escalado para Bitcoin. Esto quiero que sepan que salió en la revista Bitcoin Magazine, que es un portal de noticias y de cultura más que nada orientada hacia lo que es el maximalismo de BTC, de la versión BTC de Bitcoin, que como sabemos mantuvo después del fork de 2017 una capacidad limitada a 1 megabyte que equivale alrededor de 7 transacciones por segundo. A diferencia de, por ejemplo, Bitcoin Cash, que aumentó primeramente a 8 megabytes, con lo cual multiplicó por 8 esa cantidad, y después a 32 megabytes, hoy haciendo tranquilamente más de 100 transacciones por segundo sin problemas, y obviamente la idea es siempre seguir escalando por encima de la demanda para que todas las transacciones por segundo que se necesiten en la red en un momento se puedan realizar. Pero esto es de Bitcoin BTC, o sea, esta revista Bitcoin Magazine apunta a Bitcoin BTC como la solución y obviamente siempre promociona tecnologías del tipo Lightning Network, servicios de segundas capas y demás como la forma de escalado. Sin embargo, el autor de este artículo arranca diciendo, básicamente después del título, dice: olvídate de Lightning, con lo cual ya nos sorprende, ¿no? Esta introducción dice: hay un enfoque totalmente diferente para el escalado del Bitcoin que el dinero fiat o fiduciario ha ocultado. O sea que ya arrancamos con, ¿qué nos va a decir? ¿Cuál es este método de escalado tan eficiente, tan atractivo, que incluso nos haría olvidarnos de Lightning por completo? Viste que durante más de 5 años o 6 años, desde 2016 que venimos escuchando que Lightning va a resolver todos los problemas que tiene Bitcoin y evidentemente, por lo menos hasta el día de hoy, así no ha sido. ¿Cuál es el enfoque que es totalmente diferente, disruptivo y que el dinero fiat ocultó, ¿no? Hasta acá, Ian, ¿querés comentar algo como para seguir ya o vamos directamente a sumergirnos? Mándale. Nos metemos en el artículo. Vamos al grano. Está bien. Sí. Antes que arranquemos quería aclarar, el autor se llama Knut Svalholm, es el autor de Bitcoin, Soberanía a través de las matemáticas, y también de un libro que creo que se llama Todo dividido 21 millones. ¿Por qué el precio de Bitcoin va a seguir creciendo al infinito? Básicamente es como una justificación económica de esta idea de que el precio de Bitcoin, BTC obviamente, sí va a seguir creciendo hasta el infinito y que la hiperbitcoinización, esta idea de que todo el mundo va a cambiar sus activos a Bitcoin o que todo se va a medir en términos de Bitcoin como único activo o activo soberano y último de la economía global y universal básicamente, cómo esto va a ocurrir. Entonces ya nos damos la idea de que el artículo está escrito por un verdadero paladín del maximalismo de BTC, que claramente no va a tener consideraciones por monedas del tipo Bitcoin Cash, que solucionan de acuerdo al plan original de Satoshi Nakamoto y demás. Entonces, arrancamos. Ya la primera oración es excelente. El artículo empieza así:
Dice, los escépticos de Bitcoin a menudo afirman que Bitcoin no escala. Yo detesto empezar a leer para cortar, pero acá hacemos el primer comentario. Los escépticos de Bitcoin, supongo que se llamará escéptico a cualquier persona que no apoye Bitcoin BTC, dice, a menudo afirman que Bitcoin no escala. No, en realidad los que afirman que Bitcoin no escala son ustedes, los maximalistas de BTC. Ustedes son los que dicen que Bitcoin no escala y que no puede hacer más de 7 transacciones por segundo porque si no se centraliza. Cuando sabemos que incluso el mismo Satoshi y todos los primeros Bitcoiners sabían que Bitcoin iba a escalar y que tenía la capacidad de escalar. Incluso Satoshi dijo que con la tecnología actual, hablando del año 2009, ya Bitcoin podía tranquilamente procesar todas las transacciones que hace Visa de forma anual. Entonces, nosotros no somos los que dicen que Bitcoin no escala. Los que dicen que Bitcoin no escala son los maximalistas de BTC. Exactamente, o sea, los escépticos del modelo original de Bitcoin son ellos. O sea, son ellos los escépticos. Acá está acusando a cualquier otro, pero me parece que está proyectando en el otro, ¿no? Puede que venga por ahí la cosa. Entonces sigue en el artículo diciendo, dicen que la capacidad de transacción en cadena de Bitcoin, de unas 7 transacciones por segundo, es demasiado baja, de hecho lo es, especialmente si se compara con las redes de tarjeta de crédito y débito más comunes. Bueno, también lo podríamos comparar, esto ya es comentario mío, también lo podríamos comparar con las otras redes de criptomonedas, ya Ethereum, que igual no funciona bien y que tiene tarifas altas, procesa el doble, 15 transacciones por segundo. Bitcoin Cash procesa muchas más, hay otras redes que procesan muchas más, o sea que no es solamente comparado con el dinero fiat, sino que ya tenemos tecnología cripto relativamente descentralizada que procesa más transacciones por segundo que Bitcoin, con lo cual no solamente lo comparamos con eso. Y sigue el artículo diciendo, estas redes son bases de datos centralizadas capaces de realizar más de 100.000 transacciones por segundo. La respuesta estándar de los bitcoiners es que estos críticos no han oído hablar de las soluciones de la capa 2 para el problema del escalado. Aclaremos que el artículo se refiere como bitcoiner solamente a la gente que propone Bitcoin BTC, o sea, no va a considerar bitcoiner a alguien que apoya, por ejemplo, a Bitcoin Cash. No han oído hablar de las soluciones de la capa 2 para el problema de escalado, como la Lightning Network. Si bien es cierto que la capa 2 probablemente resolverá el problema con el tiempo, no es una solución lo suficientemente rápida en caso de una rápida hiperbitcoinización. Después de todo, si todas las transacciones de la capa base son nuevos nodos Lightning, solo se pueden poner en marcha 7 nuevos nodos por segundo, ¿verdad? En realidad, los críticos y la mayoría de los bitcoiners no ven el panorama general aquí. Ambos grupos no ven el bosque por los árboles. Pensemos en ello. Bueno, vamos a analizar este hermoso primer párrafo. La respuesta es que, comparado, por ejemplo, vamos a decir algo que es cierto. Las transacciones por segundo que realizan estas redes de pago centralizadas, sin considerar obviamente las redes cripto. Estamos hablando, por ejemplo, de lo que es PayPal, Mastercard, Visa, procesadores de pago, etcétera, etcétera. Ya incluso, por ejemplo, hoy Mercado Pago realiza alrededor de 12 operaciones por segundo en Argentina, que son más que las que realiza Bitcoin en todo el mundo. No tienen esta característica que tienen una transacción confirmada en un bloque de finalidad prácticamente. Entonces hablamos de que ya una transacción que queda suficientemente asentada bajo varios bloques, a los pocos minutos ya es prácticamente indestructible, prácticamente queda asentada por el resto de la historia. Esto no pasa con las redes del tipo Visa, por ejemplo, que tienen un periodo de alrededor de hasta 6 meses entre que una transacción se realiza y se convierte en irreversible. Esto igualmente no significa que ellos no pueden revertir las transacciones, pero sería injusto comparar una transacción del protocolo Bitcoin que se convierte en una transacción irreversible prácticamente a los 10 minutos versus una transacción del tipo Visa o el tipo sistema centralizado, base de datos, lo que sea, que no es irreversible por defecto. Entonces, entraría primero haciendo esta aclaración y dándole la derecha al autor del artículo. Sin embargo, no es cierto que las soluciones de capa 2 resuelvan este problema. Entonces, incluso el autor lo reconoce, dice, si bien es cierto que la capa 2 probablemente resolverá el problema con el tiempo, con lo cual admite que hoy en día no lo ha resuelto después de más de media década desarrollando estas tecnologías, no es una solución lo suficientemente rápida, dice el autor, en caso de una rápida hiperbitcoinización. Hiperbitcoinización es este término que explicábamos al principio de un crecimiento acelerado de la adopción de Bitcoin como activo de reserva. Perfecto. Entonces,
Bueno, sigamos leyendo el artículo para ver qué más nos dice el autor. Vivimos en un mundo donde el dinero fiduciario domina la economía mundial. Cada país de la Tierra tiene una moneda nacional o utiliza una acuñada o impresa en otro país, como el euro o el dólar estadounidense. Estas monedas tienen en común que son todas inflacionarias, lo que significa que hay autoridades centrales que tienen el derecho de emitir nuevas unidades de ellas. Esto es completamente cierto, nosotros lo hemos mencionado muchas veces, ese es el funcionamiento que tiene el dinero fiat. Como saben, dice, quienes han estudiado Bitcoin o economía, los precios denominados en estas monedas suben continuamente con el tiempo. Esto es un proceso que se llama inflación. Suben continuamente con el tiempo. A menudo se compara el Bitcoin con el oro, ya que el coste de la minería del oro no se ve afectado por los cambios del precio del oro. Pero esta analogía es errónea. Bitcoin no es oro. El coste de la minería del Bitcoin está correlacionado con el precio del Bitcoin, pero la tasa de emisión de nuevos Bitcoins no lo está. Y acá, por ahí, creo que yo detecté un error. Creo que está diciendo algo que es equivocado. Vos, Ian, confirmámelo, pero el tipo dice, el coste de la minería de Bitcoin está correlacionado con el precio de Bitcoin. O sea, si el precio de Bitcoin baja, el coste de la minería baja. O sea, el precio de Bitcoin sube, el coste de la minería sube. En realidad el coste de la minería es consistente. Si la dificultad sube puede ir aumentando, si la dificultad baja puede ir aumentando, pero en definitiva no está basado en el precio de Bitcoin directamente. No está directamente correlacionado como dice el autor, sino que a lo sumo dependerá a cierto momento del precio. Pero yo creo que tiene esta idea que muchas personas tienen, que funciona al revés, que el precio de Bitcoin depende de la energía invertida. Como los mineros minan Bitcoin, entonces Bitcoin tiene precio, que esto sería teoría del valor trabajo, algo completamente refutado, versus la idea correcta que es la gente mina Bitcoin porque Bitcoin tiene un precio y ese precio está dado justamente porque la gente quiere Bitcoin. ¿Y para qué va a querer Bitcoin? Bueno, debería quererlo por alguna utilidad que tenga, para ahorrar, para hacer transacciones, etc. Esto ya también lo hemos explicado en episodios previos, pero yo acá lo que estoy detectando es que, en definitiva, no está viendo que lo que está diciendo es una contradicción. Él dice que el coste de la minería del oro no se ve afectado por los cambios en el precio del oro, pero en Bitcoin sí. ¿Vos qué opinas de esto, Ian? A ver, es medio rebuscado lo que está queriendo decir. Siempre los costes están relacionados con el precio, ¿no? O sea, porque si no hay consumidor final, si querés, toda la cadena para atrás no tiene valor. O sea, esto es contraintuitivo, ¿no? O sea, porque... O sea, vos no es que empezás a construir, sumás los costes, le sumás una diferencia y lo vendés. No es así. Porque si después alguien te quiere pagar menos o más por eso, no tiene sentido todo lo que ya ganaste. O sea, es al revés. Se consume, o sea, vos cuando producís pensás en base al consumidor, no en base a lo que vos pensás que te tiene que dar los números en un Excel, ¿me entendés? O sea, después la realidad se plasma, o sea, la valoración de las personas del producto se plasma y de ahí para atrás se ajusta todo. Esto es teoría de capital. Entonces, cuando vos ves, por ejemplo, los triángulos hayekianos, se tratan de eso. Entonces, o sea, acá lo que... Está medio mezclado el muchacho, porque en ambos casos los costos tienen que ver con el precio final, si querés, ¿no? Claro. O sea, si... no vas a tener costos si no puedes producir oro porque no ganas dinero, supongamos, o porque nadie lo valora, ¿me entendés? O sea, no importa los costos que tengas, si nadie lo valora, simplemente no lo vas a producir. Claro. Es lo mismo en el caso del de Bitcoin. O sea, si no tenés incentivos suficientes, simplemente vas a abandonar eso y te vas a dedicar a otra cosa. Entonces, en ambos casos están relacionados. O sea, no es como que acá te está queriendo decir como que Bitcoin es un activo distinto, ¿viste? Por alguna razón extraña es un activo distinto en el cual sí hay correlación entre el precio y el costo, pero después no lo hay en el resto de activos. Es como medio raro. Me parece que eso está queriendo como justificar algo que puede llegar a venir después con esto, ¿no? Querer decir como que Bitcoin es un activo especial, distinto al resto, se comporta distinto. O sea, las leyes económicas le aplican distinto, ¿viste? También. Entonces, yo diría que sigamos leyendo para ver si explica un poco bien a qué
Sorongo se está refiriendo. Mira, acá no se explicó bien, por lo menos, o en el peor de los casos está equivocado. Pero yo lo pienso por este lado. Si supongamos que el precio del oro cae, lógicamente por ahí es menos rentable minar oro. Entonces las empresas dejan de invertir en minar oro o frenan directamente la producción. En el caso de los mineros de Bitcoin, o de Bitcoin Cash o lo que sea, se comportan de la misma manera. El precio de Bitcoin cae, los mineros dejan de minar o pagan a cierto porcentaje de las máquinas hasta volverse rentables o directamente abandonan completamente. O sea, no se comporta de forma diferente. Sí, bueno, lo sumo, bajan los costos vía mejora tecnológica, supongamos. O sea, te compras el nuevo modelo de ASIC y a la misma energía le puedes sacar más hash. Entonces ganarás más bitcoins, supongamos, hasta que el resto lo aplique, ¿no? En el caso del oro es lo mismo. O sea, tendrás mejor equipo para extraer el oro de forma más barata, o sea, bajarás los costos. Pero no tiene nada que ver con el precio final. O sea, tus costos no fijan el precio, ¿me entiendes? No. O sea, y es así en todos los casos, no es que hay uno caso que sí, otro caso que no. Entonces acá está como inventándose un escenario en el cual en el oro no aplica y en Bitcoin sí, no tiene sentido. Bueno, sigamos. O sea, entiendo sí. que obviamente, entiendo a que tal vez a mismo precio de energía cualquiera puede, digamos, con la misma cantidad de dinero, generar la misma cantidad de bitcoins o competir al mismo nivel. O sea, es un mercado, si querés, un poco más competitivo en ese sentido, en el que hay una barrera que, o sea, es alta, pero es más simple, o sea, en algunos aspectos que, por ejemplo, con el oro. No sé si se entiende la idea. Sí, hay como más igualdad, si se quiere, entre un minero y otro. O sea, son más Claro. parecidos un minero y otro que una empresa que tiene una determinada tecnología, Exactamente. cierto tipo de excavadora, cierto tipo de contratos o licencias, con lo que sea. Exactamente, está un poquito más equilibrado en ese sentido. Bueno, sigamos. Y al precio de si venta, querés porque todos venden al mismo precio de venta. Claro, O sigamos. sea, porque es un producto ya final, digamos, el Bitcoin. O sea, traes el Bitcoin y ya está, no tenés que pulirlo. ¿Entendés? Y claro. Sí. Bueno, sigamos leyendo el artículo y veamos qué aclara. Bueno, retomo. El coste de la minería de Bitcoin está correlacionado con el precio del Bitcoin, pero la tasa de emisión de nuevos Bitcoins no lo está. Esta tasa de emisión fija es un fenómeno totalmente nuevo y solo existe en el Bitcoin. Ninguna otra mercancía se comporta así. Los precios suben con el tiempo en un estándar de dinero fiduciario, pero las transacciones son rápidas. Los precios eran relativamente estables durante el patrón oro, pero el oro era muy costoso de transportar. El Bitcoin es barato de transportar y absolutamente finito, lo que significa que los precios denominados en el Bitcoin seguirán bajando con el tiempo. Bueno, acá aclaremos una cosa. Cuando menciona que solo esto existe en Bitcoin, por lo menos hay otras decenas de criptomonedas, solamente por mencionar activos digitales, que se comportan de la misma manera. Es decir, lógicamente Bitcoin Cash, al ser Bitcoin, mantiene la política monetaria original de un límite máximo de 21 millones. Después hay otras criptomonedas que también tienen este hard cap, digamos, de la emisión, fijado por consenso. Después, si este consenso puede variar o no, depende según la cripto, pero digamos, en una moneda tipo Bitcoin, no. Entonces, digamos, no es que esto solo existe en Bitcoin, porque, digamos, acá viene el argumento de, che, pero imagínate cuando todo el mundo se dé cuenta de que solo existen 21 millones de Bitcoins. Y bueno, sí, la escasez en sí no te genera valor, o sea, tiene que tener algún tipo de utilidad. O sea, la escasez no es un argumento para decir por qué Bitcoin va a subir de precio infinitamente. Entonces, cuando dicen ninguna otra mercancía se comporta así, hay decenas de mercancías que se comportan de esta misma manera. No sé, los apuntes que yo tengo de la facultad son únicos y son irrepetibles y no va a haber otros probablemente, por lo menos las materias que ya cursé. Entonces, ¿qué garantía tiene? ¿Por qué no podemos usar eso como reserva de valor global si no va a ser replicable nunca? O la Mona Lisa, por ejemplo, hay una sola. Un montón de obras de arte, por ejemplo. Entonces, hay un montón de activos que se comportan de esa manera. Después dice, los precios suben con el tiempo en un estándar de dinero fiduciario o dinero fiat, pero las transacciones son rápidas. Los precios eran relativamente estables durante el patrón oro. Y después dice, los precios denominados en Bitcoin seguirán bajando con el tiempo. Básicamente esto está planteando el escenario de deflación. Si querés, Ian, explícanos un poco qué es esto. Sí, o sea, acá lo que está diciendo es que el Bitcoin va a ser similar al oro en este sentido de que, como es escaso y es útil como dinero, simplemente se tiende a la deflación, ¿no? Deflación. O sea, el dinero se... Claro, es lo que está planteando, sí. El tema es que, bueno, que para que exista este escenario en el que los bienes
caen de precio contra Bitcoin, tenés que tener bienes denominados en Bitcoin. O sea, tenés que tener que sea utilizado como medio de intercambio. Pues si no, ¿qué vas a denominar si... ¿Me entendés? Si no lo puedes usar para eso. Claro. Después también menciona que dice, Bitcoin es barato de transportar y absolutamente finito. Bueno, es barato de transportar si la red no la está usando nadie. Si la red la está usando todo el mundo, es caro de transportar y lo hemos visto. Y tenemos registros en la blockchain de Bitcoin BTC que son transacciones hechas por fees de arriba de los $1.000, de los $2.000 inclusive. Con lo cual eso, digamos, depende del estado de la red en ese momento. Sí, además, si es barato, o sea, si vos estás enviando y es barato, significa que nadie la está usando. O sea, porque viste, a veces te dicen, no, pero si los fees son re baratos. Mirá, mandé recién y me salió 5 centavos, 10 centavos de dólar. Pero eso significa que nadie la está usando, ¿me entendés? O sea, no es que son baratos siempre, como en el caso de BCH, sin importar la cantidad de demanda, supongamos. O la posibilidad de que el fee bajo es mucho más alta de la demanda actual. En el caso de BTC es bajo porque hay menos de 5 personas por segundo queriendo transaccionar. O sea, en cuanto hay 6, ya empiezan a subir los fees. Totalmente. De hecho, tenés como esta competencia y se convierte en una subasta ciega en la cual el mercado de fees no te garantiza ni siquiera un resultado por lo que vos vayas a pagar. Entonces terminas utilizando tecnologías como Replace by Fee, pagando más tarifas de las que esperaste pagar originalmente por hacer una transacción y este tipo de cosas. O sea, compitiendo contra los otros usuarios en lugar de los mineros competir por ofrecer a todos los usuarios un mejor servicio. Esto es lo que genera el modelo de limitar el tamaño bloque a 1 megabyte. Después menciona, a medida que la tecnología avanza más y más rápido, los precios deberían disminuir. La única razón por la que no lo hacen es la impresión de dinero o política monetaria, como la llaman los que tienen acceso a las impresoras, o sea, a las impresoras de los bancos centrales. Nada en el Bitcoin permite que esto ocurra. Las implicaciones a largo plazo de escasez absoluta de dinero son muy difíciles de entender para personas que solo han conocido las economías fiduciarias. Sencillamente, no podemos entender que los precios sean cada vez más bajos. Nadie puede imaginar cómo será una sociedad así. Pero una cosa es segura, las transacciones por segundo son una métrica importante para el viejo sistema, no para el nuevo. Y acá, este es el punto en el cual empieza a explicar el motivo original del artículo. Pero, Ian, querías hacer un comentario con respecto a lo que dijo. Sí, es que en toda la primera parte de este párrafo, o sea, está dentro de todo bien en el sentido de los precios van a bajar porque, digamos, el dinero es más escaso. Totalmente cierto, es lo que viste con el oro. Ahora, me llama la atención que un párrafo arriba dice que con el oro pasaba esto, un párrafo abajo dice que con el oro... O sea, que solamente pasa con Bitcoin, ¿me entendés? Que es imposible de concebir. Y en el párrafo, en un párrafo te dice, esto pasó con el oro, la deflación pasó con el oro. Y después un párrafo abajo te dice, no, esto es algo único que va a pasar en Bitcoin, ¿viste? Siguen con esta forma de querer, iluminarlo con algo especial, que nada, sí, es un activo nuevo. Pero no es que brilla, o sea, no es que rompe las leyes económicas, ¿me entendés? Sí. Lo que quiere hacer el flaco es que quiere romper las leyes económicas. No, flaco, las leyes económicas se imponen, te guste o no. No tener incentivos significa no tener seguridad. No importa cómo la dibujes, o sea, es así. Pero fíjate que venía bien y de repente como que tira cualquier boludez. O sea, como que está queriendo excusar el megabyte diciendo que no se va a necesitar, ¿viste? Claro. O sea, que lo que el flaco está diciendo es que como la preferencia temporal va a ser tan baja... Explicar qué es la preferencia temporal. Claro, o sea, la preferencia temporal es básicamente, si tenés preferencia temporal alta, significa que tendés a consumir a corto plazo, ¿no? O sea, es cortoplacismo. O sea, preferís no ahorrar para consumir. Exactamente. Que eso es lo que te incentiva el dinero fiat o el dinero que se devalúa, digamos. En el caso de Bitcoin Cash, de Bitcoin, donde el sistema te incentiva la preferencia temporal baja, por una cuestión de escasez, o sea, tu dinero no se devalúa por una cuestión de escasez, o por lo menos sabes que la oferta no se devalúa, o sea, no hay más oferta, ¿se entiende? De 21 billones. Entonces, lo que está queriendo decir es que, o eso es lo que me parece que está queriendo decir, que la preferencia temporal va a ser tan baja, o sea, toda la parte de que los bienes van a bajar de precio por la evolución tecnológica, todo esto totalmente cierto, o sea, es totalmente real y es lo que vemos. Lo ves, por ejemplo, en la inflación en Estados Unidos, de donde vos ves que los activos financieros suben de precio porque inflan, y la tecnología, por ejemplo, baja de precio. Por la evolución tecnológica es más rápida que la impresión, digamos. Entonces algunos bienes caen de precio.
hasta ahí viene bien, pero después está queriendo, viste, como decir que esto, la gente va a consumir tan poco que con 7 transacciones por segundo para el planeta andamos bien. Eso es medio lo que está queriendo decir el Sí, muchacho. a eso va a llegar, ahora lo va a explicar más adelante en el artículo, pero más allá de esto, lo otro que quería comentar de este párrafo es que si bien, digamos, tiene principios económicos correctos, es decir, o sea, explica básicamente qué es la deflación, explica cómo el dinero fiat infla el dinero, aumenta la preferencia temporal de la gente, hace que la gente no tienda a ahorrar, porque lógicamente nadie quiere ahorrar en algo que constantemente pierde valor. Por ejemplo, por eso nadie ahorra en bananas. Pero el punto es, después las conclusiones que sacan no se siguen de los argumentos que utilizan. Es decir, simplemente suena bien todo junto, como lo plantea, pero son argumentos falaces. Entonces, dice, las implicaciones a largo plazo de la escasez absoluta de dinero son muy difíciles de entender para las personas que solo han conocido las economías fiduciarias. Nosotros ya sabemos cómo funcionaría una economía deflacionaria. O sea, si estudias economía austríaca, te entendés los principios económicos básicos, sabés que la preferencia temporal bajaría en una economía que no funcione con dinero fiat o que funcione con un dinero deflacionario. Incluso tenemos experiencias en las cuales el oro, como reserva de valor y medio de intercambio que funcionaba en muchas épocas de la historia, tendía a preservar excelentemente el valor de la gente, y la gente ahorraba en ese activo que después podía utilizar más adelante. Pero en ese sentido creo que erra, porque no se sigue. O sea, la revolución de Bitcoin no es una revolución netamente económica o sea, por primera vez tenemos un activo que tiene una escasez absoluta. O sea, en ese aspecto no es económicamente novedoso. O sea, sí es interesante desde el punto de vista técnico, pero la revolución verdadera de Bitcoin es hacer transacciones entre pares sin intermediarios a cualquier parte del mundo de forma prácticamente instantánea. O sea, esa es la revolución de Bitcoin. O sea, y eso es lo que nosotros entendemos y lo que entendían los primeros Bitcoiners. Entonces, o sea, está bien, sí, decir Bitcoin es escaso. O sea, si Bitcoin se adopta y se puede utilizar, o sea, si Bitcoin funciona tal cual lo diseñó Satoshi Nakamoto y Bitcoin se puede utilizar y la gente lo adopta, lo más probable es que en el futuro tengas una economía deflacionaria. Pero esa no es la revolución de Bitcoin. La revolución de Bitcoin no es que la gente solo va a ser más rica por ahorrar en esa moneda, sino que la revolución es que vas a dejar de depender del dinero fiat para siempre. Vas a poder hacer transacciones sin necesitar un intermediario. Cosa que claramente no proponen, porque proponen soluciones de segundas capas, muchas de ellas custodiales. Proponen Lightning Network que funciona gracias a intermediarios. Entonces la revolución, digamos, la pierden solamente por considerar el aspecto económico. Estamos hablando, digamos, de una persona que es intelectualmente honesta y realmente cree en BTC, no de las personas que se encargaron de destruir el proyecto original. Entonces, volvamos un poco a la última oración que dice: una cosa es segura, las transacciones por segundo son una métrica importante para el viejo sistema, no para el nuevo. O sea, ¿a qué apuntará, no? O sea, quiero llegar a esto porque es excelente. Sigue el artículo. Las películas Zeitgeist de hace una década eran intentos de describir cómo sería un futuro sin dinero. Explicaban lo defectuosas que son nuestras viejas instituciones, desde las religiosas hasta las políticas y jurídicas, y quizás lo más importante, el sistema bancario de reserva fraccionaria. Luego proponían, con cierta ingenuidad, que si el mundo dejaba de usar dinero, entraríamos en una nueva era de paz y prosperidad. Sin embargo, esas películas carecían de una explicación de cómo llegar a ese punto. Pasaron por alto que no hay diferencia entre las interacciones voluntarias y las interacciones monetarias, siempre que el dinero sea honesto. Una sociedad de mercado libre con dinero honesto es una sociedad voluntaria. El camino hacia las ciudades utópicas del proyecto Venus, descritas en esta película, es el Bitcoin. Yo no sé si vos, Ian, viste las películas Zeitgeist. Yo la verdad que no las vi. No las vi. Las escuché nombrar varias veces. Sí vi la película del proyecto Venus, que es un documental que dura creo que una hora y media, lo habré visto cuando salió en 2016 me parece, que básicamente plantea esta sociedad de economía de la abundancia. O sea, es como un concepto económico que se llama economía de la abundancia, donde todos los bienes son tan abundantes que no tiene, o sea, tiene más sentido que la gente simplemente los tome gratis, por así decirlo, o sea, sin pagar nada a cambio, que no utilice dinero, porque porque introducir la fricción de hacer una transacción, intermediar con dinero y demás es más caro que simplemente usar los recursos. O sea, por eso hoy en día nadie vende aire envasado. Mentira, sí se venden en China, pero en nuestros países no. Entonces, ¿por qué? Porque es tan abundante que hacer todo ese proceso por un bien que no consumiría nadie, porque es tan abundante, lo puedo obtener de cualquier lado prácticamente,
no tiene sentido. Entonces la idea es llegar a un punto en el cual todos los bienes son tan abundantes que básicamente la gente no utiliza más el dinero o lo utiliza solo para algunas cosas. Bueno, esto por definición no funciona, porque lo que ellos plantean es hacer una economía centralizada en el proceso, en el cual van a destruir completamente todo el modelo de incentivos para llegar a ese punto. O sea, si llegamos a esto es gracias al capitalismo y gracias al libre intercambio y gracias a la voluntariedad, no gracias a las economías centralizadas. Y lo mismo con las películas de Cygates. O sea, la gente va a utilizar dinero no porque el dinero sea algo que tenga, sea un papel impreso o un activo digital, sino porque la gente va a usar algún bien que sea en relación, digamos, que tenga una utilidad como medio de intercambio y que tenga este, digamos, paso intermedio entre un sistema de trueques. O sea, simplemente porque va a haber un bien más demandado de la economía y ese bien más demandado va a ser dinero. ¿Querías agregar algo, Ian? Sí, obviamente esto no tiene sentido, ¿no? O sea, porque te van a regalar cualquier cosa. ¿Quién la produce, no? Para andar regalando. Salvo que haya abundancia de de robots que fabriquen productos abundantes. Claro. Producidos por productos abundantes y así hasta que se termine. Y aparte, qué sé yo, no todos podemos tener la misma casa con la misma vista a la misma playa, ¿me entendés? En el mismo lugar al mismo tiempo, o sea, siempre hay escasez. Si no, estás viviendo, no sé, en Hanukkah, no existe. En este planeta hay escasez, aunque sea físicamente. O sea, por ejemplo, esto es economía 101, ¿no? Pero cuando Viernes llega a la isla, básicamente no puede estar, o cuando Viernes y Jueves están en la isla no pueden estar en el mismo lugar al mismo tiempo, ¿se entiende? O sea, dos personas no pueden estar en simultáneo en el mismo lugar al mismo tiempo, entonces ahí ya hay escasez de espacio. Y obviamente el aire no te lo cobran, por lo menos donde es sumamente abundante, pero porque es un bien que ya está dado, digamos. O sea, es como algo que ya está, ¿me entendés? No hay alguien produciendo el aire ahí. En el caso del resto de cosas, no. O sea, alguien lo tiene que producir. Si vos querés un teléfono, no es que un teléfono haces así, y está en el piso, sí, apareció mágicamente. No, o sea, alguien produjo el teléfono, ¿me entendés? hay un trabajo, o sea, vos lo valorás porque es escaso, porque si no, nadie lo valoraría, ¿me entendés? O sea, el teléfono lo tirás. O sea, el flaco está planteando llegar a algo así, pero a través de Bitcoin. Esto es cada vez mejor. Claro, o sea, el tipo dice, el camino hacia las ciudades utópicas del proyecto Venus es el Bitcoin. O sea, él promueve Bitcoin, yo estimo, o sea, saco como conclusión que él está diciendo que le gustaría llegar a ese punto. Que de nuevo... Pero a todo nos gustaría llegar a ese punto. Yo también quiero que todo sea infinitamente gratis para todos. Claro, ¿no? Sí, pero o sea, es posible. O sea, eso es lo que nos tenemos que preguntar. ¿Tiene sentido pero económico? Después te caes de la cama, ¿me entendés? O sea... Bueno, sigamos leyendo porque esto no termina claro. O sea, creo que no vamos ni por la mitad del artículo y ya tuvimos 700 cosas para comentar. Sigue. El brillante emprendedor en serie canadiense Jeff Booth ha descrito a menudo el Bitcoin como un puente hacia el otro lado. Casi todos los bitcoiners están de acuerdo en que nuestro sistema actual es defectuoso y necesitamos una salida. Bitcoin es esa salida. Pero, ¿qué hay del otro lado del puente? Esta es la pregunta más profunda. Cuando piensas mucho en ello, te das cuenta de que el mundo que está al otro lado del puente es la verdadera solución a escala. Con la veracidad en la capa base de la sociedad, la necesidad de transacciones monetarias bajará, no subirá. Ok, o sea, básicamente nos está diciendo que la gente cada vez va a demandar menos transacciones en la capa económica de Bitcoin, que es la capa, digamos, la cadena de bloques, la blockchain. Y de alguna forma el mundo que está proponiendo del otro lado es esto. O sea, ahora ya no me queda duda de que él efectivamente cree en esto y cree que Bitcoin es por sí mismo, o sea, Bitcoin BTC como está dado, ya nos lleva automáticamente a ese paraíso en la Tierra. Ah, ¿sabes a qué paraíso se refieren? A esto hay varios que hablan de esto, el capitalismo de abundancia. Sí, es lo que dije. O sea, del capitalismo a la abundancia total, claro. Bueno, acá hay algo que no está teniendo en cuenta y es que ¿quién va a agarpar la seguridad de Bitcoin, no? O sea, sin transacciones por segundo y sin emisión, ¿cómo se mantiene el sistema?
es algo que el muchacho no está teniendo en cuenta, pero bueno, vamos, viste, como a hacernos los boludos de que esto no está pasando, como está haciendo él, simulemos todos, pero porque vos decís, bueno, ok, sí, no se necesitan las transacciones y nada, porque te regalan todo y no haces más de una transacción al año, entonces 7 alcanza para todo el planeta, una pelotudez atómica, y encima, nada, o sea, no hace falta escalar porque esto alcanza para todos y te van a regalar todo y qué sé yo. Bueno, ¿y quién garpa la seguridad de Bitcoin? O sea, ¿cómo se garpa? Que también hay abundancia, ¿me entendés? De minería, energía, sí. Sí, claro, y justo la última tecnología de minería está disponible para todos en todo el tiempo, al mismo lugar, al mismo momento, y te la regalan, ¿viste? O sea, como que vive en un delirio este muchacho, es un imaginario lo que está planteando. O sea, no solamente no entienden el modelo de incentivos de Bitcoin y por eso se encargaron de destruirlo a largo plazo, por lo menos, sino que además tampoco entienden el modelo de incentivos de la persona. Vos en una economía en la cual quitas todos los incentivos, no tenés, digamos, gente que quiera avanzar en ese aspecto. Por ejemplo, es la misma razón por la cual un UBI no tiene sentido en una economía. Porque destruye el sistema de incentivos, destruye los incentivos para trabajar, destruye los incentivos para ofrecer bienes y servicios. O sea, esta idea de obtener algo, que siempre lo plantea Marcelo de No hay almuerzo gratis, obtener algo a cambio de nada. Bueno, es esto lo que están planteando. O sea, que Bitcoin nos va a llevar a la sociedad en la cual podemos obtener todo a cambio de nada. Podemos demandar lo que queramos. Tenemos derecho nosotros a todo esto. Porque va a estar dado, porque Bitcoin es la tecnología de la abundancia, Bitcoin es suficiente y necesario para poder llegar a esto, cuando la realidad por ahí nos muestra otra cosa. O sea, y además tampoco plantea, por lo menos hasta ahora en el artículo nos llegó a plantear el proceso en el cual esto se da como algo orgánico. O sea, en el medio vos tenés un sistema económico que sigue incentivado, vos tenés un sistema económico que requiere transacciones para funcionar. ¿Cuánto tiempo vas a tardar en hacer esto? O sea, en menos de... tenés que tratar de conseguirlo en menos de 2 halvings. O sea, en menos de 8 años tenés que ya estar teniendo economía de la abundancia para todos y todas, ¿viste? Si no, no te dan los números. Si no, no llegas nunca ahí. Porque vas a tener la destrucción del sistema que vos decís que genera abundancia antes que la abundancia llegue. O sea, sí es cierto que con un dinero sano, la evolución tecnológica, o sea, el nivel de productividad va a ser astronómicamente... o sea, va a subir muy fuerte. Pues los incentivos llevan para eso, ¿no? Pero eso no significa que te van a regalar todo. Dos cosas. Una es un delirio y otra es productividad creciente, digamos. O sea, productividad creciente casi sin techo, porque el techo que te da el dinero fiat es la crisis económica monetaria cada tanto. Y la devaluación permanente, ¿no? En este caso no habría no estarían esos techos. Pero eso no significa que todo va a ser gratis, muchachos. Son dos cosas distintas. Bueno, sigamos leyendo. Dice, todo bien es un servicio, toda interacción humana es una transacción. No ansiamos el dinero, queremos lo que creemos que nos comprará. No queremos el sofá, queremos la posibilidad de sentarnos en un sofá cuando nos apetezca. Por decirlo de otro modo, queremos tener acceso a la abundancia que permite el progreso tecnológico. Serás feliz y no tendrás nada. No, eso no lo dijo, lo agrego yo. Escuchame, estaba pensando en lo mismo, boludo. Sí. No tendrás un sillón, pero te sentarás feliz, ¿viste? Sí. O sea, va a venir Klaus Schwab y te va a dar el sillón para que vos te sientes. Vos pensás en sentarte en un sillón y vas a ver que te suena el timbre y pasa Klaus. O sea, no te pregunta, pasa porque también, viste, es su casa, porque es de todos. Pasa y te deja el sillón. Sí. Te pone un chip que te hace sentir que estás sentado en un sillón, ¿viste? Sí. Hay una película de eso, me parece. Es excelente, ¿no? Porque... O sea, dice, por decirlo de otro modo, queremos tener acceso a la abundancia que permite el progreso tecnológico. Es verdad, la gente, en definitiva, no ve... O sea, el dinero dentro de una sociedad es un bien... que es un bien de intercambio, es un bien intermedio. O sea, es un bien que facilita la interacción entre las partes. Obviamente en contraposición a, por ejemplo, el trueque, sistemas de intercambio un poco más complejos. O sea, es un bien que casi que sale... O sea, cuando vos empezás a tener interacciones voluntarias, prácticamente en todas las sociedades se crea alguna forma de dinero. Esto es obvio, pero no es que el dinero va a desaparecer porque... Bueno, o sea, si tenés abundancia de todo, vos dejarías de comprar las cosas que son abundantes, pero primero tenés que llegar a ese punto. Entonces, nosotros sí ansiamos el dinero
Porque sabemos que después podemos diferir consumo, podemos hacer transacciones por cualquier otro bien. O sea, en definitiva, tenés necesidades económicas del dinero. O sea, es cierto que es verdad, nosotros usamos el dinero para un fin, porque el dinero es un bien que tiene un propósito, que es intercambiarlo por otros bienes y servicios, pero no significa que eso no haga que no queremos el dinero. O sea, el dinero se demanda, el dinero se ofrece en el mercado. Es un bien más, o sea, está sujeto a las mismas leyes. Desentender esto es desentender un principio básico. Vos dámelo y serás feliz. O sea, si no querés el dinero, dámelo a mí, le diría el autor. Claro, sí, y vas a ser feliz después. Y vas a ser feliz. Pero, o sea, es el discurso que va... Perdón, hace falta repetir que estamos leyendo un artículo de un tipo que es influencer de esta comunidad que escribe, Sí. digamos, que Bitcoin es un sistema basado en matemáticas y en todo va a estar dividido por 21 millones. O sea, estamos aclarando esto porque por las dudas, viste, parece que ya estamos delirando y el tipo está diciendo esto. No, es un gurú este flaco, quiero que quede claro. Sí, sabe de todo. Qué divertido que está esto, te juro que le estoy pasando muy bien. Menos de Bitcoin y de economía. Sabe de todo. El dinero inflacionario es una fuerza en la dirección opuesta. Necesita precios más altos y por tanto menos acceso a las riquezas que la tecnología desbloquea. O sea, es un tecnócrata aparte. Crea una élite que se enriquece con el tiempo a costa de todos los demás. El dinero deflacionario hará lo contrario. Dará a todo el mundo una razón para ahorrar en lugar de consumir en exceso, dando a más personas acceso a lo que quieran consumir con el tiempo, a lo que quieran con el tiempo debido a la caída de los precios. Si pospones tu gasto, tu Bitcoin te comprará más en el futuro. En otras palabras, menos transacciones. La calidad antes que la cantidad. La necesidad de transacciones por segundo disminuirá. Para salvarnos de la catástrofe climática. Esa es la segunda próxima oración, ¿no? Sí, debería haber agregado eso, no sé por qué no lo agregó. A ver, con respecto a esto, es cierto, o sea, si vos pasás probablemente, o sea, lo que te dice la teoría económica es, si vos pasás de un dinero inflacionario que constantemente se evalúa, que genera incentivos constantes para ser gastados, digamos, esto de alguna manera se refleja en la interacción económica de una sociedad, a un dinero deflacionario que preserva mejor el valor con el tiempo, que tiene una escasez limitada. Esto, obviamente, repetimos, no es algo que está solamente en BTC, Bitcoin Cash lo tiene, y después vas a poder hacer transacciones cuando lo quieras utilizar. O sea, bueno, la gracia no es diferirlo para después no poder usarlo. Sí, básicamente, podríamos pensar que en una sociedad habría menos gasto impulsivo. O sea, la gente cuidaría más el dinero porque es verdad, tiene beneficios ahorrarlo. Pero esto no significa que no habría transacciones económicas. O sea, la gente no va a dejar de comer o comprar todos los días la comida porque va a ser más barato comprarla mañana. O sea, vos tenés necesidades constantemente. Para que me agarré la calculadora y me estoy cagando de risa. Dice, el muchacho dice que, o sea, somos 8.000 millones, ¿no? Alrededor, sí. Bueno, claro, dividí 7 transacciones por 8.000 millones. Entonces te da un número, bueno, sumamente chico, ¿no? Esa sería la cantidad de transacciones por segundo que haría cada persona según este delirio del muchacho. Sí. Entonces, lo multiplico por 60 para llegar a un minuto, lo multiplico por 60 para llegar a la hora, lo multiplico por 24 para llegar al día y lo multiplico por 365. Esto te da la cantidad de transacciones por año que haría cada persona según el delirio de este artículo. Y es 0.027. O sea, esa es la cantidad de transacciones que vas a hacer al año. Ni una. O sea, literalmente a vos te da que harías una transacción. La cantidad de transacciones por segundo baja tanto que haces una transacción cada 20 años aproximadamente. Cada 36 años. Cada 36 años. Una transacción cada 36. O sea, cuando cumplís los 36... Esto si no sube la población, pues. Sí. O sea, la población no va a subir. Igual ellos te lo van a garantizar que la población no sube. Pero, o sea, Sí. cuando cumplís los 36, la gente se reúne alrededor tuyo y va a decir, bueno, ahora haces tu primera transacción. Sí, es como tu bar mitzvah, ¿viste? Sí. O como cumplir los 18, La fiesta pero de ahora 15 te de lo la piba la multiplican van a por hacer 2. a los 36. Sí, no vas a tener fiesta de 15 a tus hijas, le vas a hacer una transacción a los 36 años. Claro, sí. Va a ser un momento memorable, se van a sacar una foto. Van a poner el hash de la foto Ay. dentro de la blockchain. Ay, pero yo no puedo entender que este flaco es el gurú de una comunidad, ¿me entendés? Sí. De la número 1, se supone, a nivel market cap. Sí. O sea, Cositorto se quedó corto, ¿me entendés? Tuvo que haber hecho esto. Decir, vos con un Soy Cash no vas a necesitar usar, o sea, vas a hacer una transacción de Soy Cash cada 36 años y vas a ser feliz. Ya con eso me parece que... Sí. Y va a estar respaldado por
por el oro, ¿viste? De las montañas. Igual, a ver, hasta cierto punto no es muy diferente este tipo de discurso a lo que dice Michael Saylor, Sí. por ejemplo. O sea, estamos acostumbrados, o sea, el que nos escucha y que es, o sea, y que por ahí está, no quiero decir parado en la vereda de enfrente, porque creo que todos estamos de alguna forma en contra del dinero fiat, y en ese sentido, esa es la verdadera división que tenemos, pero sí diferimos en la herramienta, ¿no? Esto para que no suene obviamente tan combativo el podcast con el que no piensa como nosotros, pero en ese sentido, o sea, nosotros queremos señalar que la división real está ahí, está en contra del dinero fiat. Pero no es diferente este discurso al que tendría, por ejemplo, Michael Saylor para justificar por qué Bitcoin es el mejor activo de la historia, por qué tenés que vender tu casa, tu negocio, tus propiedades, hipotecar todo, endeudarte para comprar Bitcoin. O sea, en definitiva, ellos lo que logran es generar una discursiva, una narrativa que incentive en el corto plazo a la gente a comprar este activo que se va a despegar. Porque todo el mundo, o sea, lo que quieren que piensen es sí, todo esto es muy lindo, pero comprá Bitcoin ahora y en este futuro vos vas a ser un magnate ultramillonario que vas a tener acceso ilimitado a todo lo que vos quieras. Pero ¿para qué? Si lo voy a tener igual, si todo va a ser gratis. Bueno, pero, o sea, vos vas a tener más cosas gratis. O sea, no dice el todo, o sea, Vas a tener 2 impresoras personales claro, en vez de sí, una. Sí. Entonces, la necesidad de transacciones por segundo disminuirá. Esto fue lo último. Es verdad, también esto del dinero deflacionario, o sea, generaría, bueno, esto ya lo mencionamos, generaría como incentivos al ahorro, pero al otro que quería entrar era esto. Supongamos que en Argentina hay 45 millones de personas, creo que salió en el censo. Supongamos que 45 millones de personas adoptan BTC. O mejor dicho, adoptan Bitcoin Cash, o sea, porque lo pueden utilizar. Entonces, les basta para hacer transacciones. Entonces, automáticamente tenés una demanda consistente de dinero, porque es la moneda más común dentro de esa economía, en la cual vos demandás BCH, y la demanda de 45 millones de personas consistentemente de un país que tiene 150 mil millones de dólares abajo del colchón, sería consistente, o sea, haría de alguna manera que el precio de Bitcoin Cash suba, produciendo este efecto deflacionario en la sociedad, sin la necesidad de que se globalice todo esto. O sea, los primeros países, por ejemplo, que adopten Bitcoin Cash, sí serían más ricos. Ahora, en este mismo momento, supongamos que es verdad que en Argentina la preferencia temporal baja, por lo tanto, la gente ahorra más y la gente de Argentina no hace tantas transacciones en Bitcoin Cash, no sé, en el 5.º año de su economía de BCH versus el primer año de la economía en BCH, porque ya está acostumbrado a un dinero que constantemente se aprecia. Ahora, lo más probable es que otros países quieran replicar eso, o sea que vas a tener una nueva oleada de personas que van a empezar a utilizar y hacer transacciones en BCH, porque van a demandar BCH. Entonces, Igual, pará. o sea, En ningún lado está comprobado que a mayor riqueza haces menos transacciones. claro, o sea, esto también, o sea, incluso se da lo contrario. Al contrario, O sea, claro, al contrario. pero a lo que voy, supongamos, yo digo, supongamos que esto sea, ¿no? Si me Sí, equivoco sí. en algún punto clave, señálamelo, Ian, porque puede ser que en algún punto de este análisis me equivoque, pero digo, sí, supongamos que esto se da, que la gente lo hace, o sea, igualmente en otros países empiezan a replicar este modelo, esa demanda de transacciones, esa población aparece, no sé, Sí, Brasil, sube. que tenés, ¿cuántas personas? 150 millones de personas. Bueno, se te suma Brasil, por ejemplo. De golpe, no sé, se te suma Estados Unidos, 300 millones de personas que empiezan a usar la blockchain. Después tenés en China 1.000 millones de personas que empiezan a usar la blockchain. O sea, tenés una demanda constante. O sea, no significa que la cantidad de transacciones por segundo va a bajar si una economía se convierte en una economía deflacionaria gracias a un sistema cripto. Ni hablar de que esto Aparte, la gente habla no de la funcionaría en BTC. porque- hiperbitcoinización. Claro, o sea, esto todos no vamos a usar funcionaría. Bitcoin, nada. No funcionaría en BTC, jamás. ¿Por qué no funcionaría? Porque no está demostrado que la hiperbitcoinización se va a dar en todo el mundo de golpe al mismo momento, o sea que es la única forma en la que se podría plantear que todo el mundo se convierta en deflacionario junto, pero además vos tenés que tener esa actividad inicial que te permita abrir canales de pago, por ejemplo, para usar redes de segunda capa o lo que sea, que ya dijo el autor que son 7 canales de pago por segundo. O sea, si cada persona tiene un canal de pago, subís a 7 personas por segundo. O sea que para subir a todo el mundo, si querés sacar la cuenta, pero tendrías que dividir 8 millones
de personas dividido 7, y esa es la cantidad de segundos que tardas, perdón, 8.000 millones de personas dividido 7, esa es la cantidad de segundos que tardas en subir a todo el mundo. O sea, tardarías años en que todo este proceso finalice. Recién ahí empezás a tener todo el mundo usando BTC. No tiene sentido, porque tenés los fundamentos mal desde el principio. O sea, tenés un sistema económico que está roto. O sea, Bitcoin BTC está roto porque no responde a un sistema económico coherente. Y todo este proceso además te corre contra el tiempo, porque tenés los halvings, tenés la caída de la actividad en la red, o sea, tenés un montón de contraindicaciones. O sea, no podés contar solo con que el precio va a subir, porque la gente va a ponderar todo esto. O sea, si el precio sube del activo, pero la gente no lo puede comprar porque nadie lo puede vender, porque nadie puede hacer la transacción para mandártelo, capaz que eso hace que el precio baje, porque es un activo malo, básicamente, para hacer transacciones. O sea, la gente pondera todo eso. Lo están quitando del análisis económico del medio. Dice, ahora piensa en cómo te relacionas con tu familia y amigos. Rara vez usas dinero, ¿verdad? Recuerda que cada interacción voluntaria es una transacción. Intercambias información y compartes experiencias con tus seres queridos todo el tiempo. Todo sin intercambiar un solo Satoshi. te veo la sonrisa. Me imagino, voy al supermercado, viste, lleno el changuito. Sí. Leo, bueno, ahora te voy a pagar con una experiencia. Sí. ¿Sabes que una vez? Yo creo que le digo, te pago con una experiencia a la cajera y automáticamente tengo a un tipo uniformado pidiéndome que me retire. Te va a generar una experiencia nueva, ¿viste? Sí. En camino hacia la puerta. Sí. Pero básicamente está bien, vamos a decir una cosa, es verdad. Yo tengo familia y tengo amigos, como todo el mundo. Pero supongamos que hago algo por ellos, ¿no? No es que, o sea, sí, toda interacción humana es una transacción. Es verdad, cuando lo hacemos por un amigo, le decimos favor a toda esa interacción muchas veces. O tenemos un interés altruista, entre comillas, por esa persona. Cuando lo hacemos por un desconocido, se llama trabajo. O sea, yo hago algo a cambio de... O sea, generalmente se pautan el intercambio. O sea, se ordena el intercambio en un marco explícito, no tan implícito como puede ser una relación familiar o de amigos. Entonces, lo que él dice es, vos haces todas estas cosas sin intercambiar un solo Satoshi. Y después menciona en el artículo, la comunidad Bitcoin también es así. Hoy todo el mundo es muy generoso con su tiempo y esfuerzo. Te das cuenta de eso cuando pasas tiempo con los llamados maximalistas tóxicos de Bitcoin. O sea, como diciendo, nosotros le decimos que son tóxicos. No nos importa ganar dinero, nos importa hacer el mundo un lugar mejor. Se nota que no les importa ganar dinero. Te digo porque yo lo he visto en Twitter y siempre, o sea, no les importa ganar dinero, pero si decís, che, me parece que BSH es una mejor herramienta para hacer el mundo mejor, lo primero que te pegan es, te estampan la foto del precio del activo. O sea que, che, perdón, pero no era que no te importaba hacer dinero. O sea, si querés hablemos de fundamentos de la tecnología, hablemos de argumentos técnicos. Si a vos no te importa, no me pongas el precio. Pero bueno, claramente este tipo nunca se metió en Twitter a hablar con la propia gente que lo sigue. Entonces dice, nos importa hacer el mundo un lugar mejor. He recibido una ayuda ilimitada de otros bitcoiners en forma de correcciones, traducciones, arte, construcción de sitios web y muchas cosas diferentes, todo de forma gratuita. No es gratis, o sea, ellos lo pagaron con su tiempo. O sea, pero aparte, escúchame, una cosa es que yo te escriba, no sé, un artículo, ¿me entendés? Gratis. O te haga una charla para un canal de YouTube espectacular. Pero no me puedes pedir que te haga una casa, ¿me entendés? Sí. O sea, no te voy a pagar, no vas a poder pagar a una constructora de un edificio con experiencias de Bitcoin, ¿me entendés? Te prometo que voy a ser tu amigo si vos me armás la casa. No tiene sentido. Dice, todo lo que tenía que hacer era proporcionar algo de valor a cambio. Al igual que en mi familia y con mis amigos, había confianza mutua, por lo que no se necesitaba dinero. O sea que este tipo básicamente escribe artículos y a la gente que los lee no les paga, no les tira, ¿viste? Ni unos Satoshi, ¿viste? Porque es la experiencia, ¿viste? De participar en la comunidad Bitcoin, la recompensa. Al fin y al cabo, es cada vez más bizarro. Sí, o sea, es como que arranca bien, ¿viste? Arranca... Sí, empieza a tomar velocidad. Esto ya en cualquier momento termina, ¿viste? Con... O sea, se nota como a medida... Perdón lo que voy a decir, pero a medida que el tipo iba escribiendo el artículo, cómo le fue pegando, ¿no? Sí. Dice, al fin y al cabo,
La única razón por la que las sociedades necesitan el dinero en efectivo es para permitir las transacciones entre personas que no se conocen ni confían entre sí. Lamentablemente todo el mundo parece haber olvidado esto en el país del dinero fiduciario. Mira, yo conozco familiares que se prestan plata igualmente, o sea, y digamos, ponen un contrato en el medio. No tiene por qué ser necesariamente que vos conocés a alguien y ya automáticamente pasás a tener una relación de total confianza. Esto no es así. Dice entonces, lamentablemente todo el mundo parece haber olvidado esto en el país del dinero fiduciario. Todos los bitcoiners se benefician del éxito y del creciente poder adquisitivo de Bitcoin. Por lo tanto, todos los bitcoiners están incentivados a ayudarse unos a otros. Cuando la hiperbitcoinización esté sobre nosotros, todo el mundo será un bitcoiner. Todo el mundo tendrá este incentivo. Irónicamente, no confíes, verifica. O sea, don't trust, verify, el típico mantra que uno menciona sobre Bitcoin. De alguna manera desbloqueó la capacidad de confiar en los demás a una escala nunca antes conocida por el hombre. Lo mejor es que siempre hemos tenido esta capacidad. Bitcoin es una llave privada para nuestros corazones. Perdón. Bitcoin es una llave privada para nuestros corazones. Así que podemos llevarlos en nuestras mangas en público. La verdadera solución para escalar es la honestidad. Todo un poeta, muy tierno el muchacho. Cuando la tenemos, la división de trabajo se produce automáticamente. O sea, yo perdón que me ría, pero digo, ¿cómo no se le ocurrió esto a Satoshi? Crear un sistema donde todo el mundo dependa de la confianza para participar, ¿viste? O sea, ¿cómo no se le ocurrió? Honestidad, qué tonto que peor fue todavía que la confianza, ¿viste? Qué lindo. Ay, Dios. Sí. Bueno. Al ejecutar el experimento matemático llamado Bitcoin, en el fondo de nuestras cabezas en todo momento desbloqueamos el verdadero poder de la cooperación humana. La necesidad de realizar transacciones más pequeñas desaparece a medida que se reduce la preferencia de tiempo de todos y aumenta nuestra capacidad de amar al prójimo. Hasta ahí, güey, pero amar al prójimo, ¿qué tiene que ver, boludo? O sea, entiendo, yo creo en esto, yo creo que hay que amar al prójimo. Trato de amar al prójimo lo que más puedo, pero no espero que el sistema económico del mundo se base en amar al prójimo. Porque sé que la gran mayoría de las personas no ama al prójimo, necesita otro tipo de incentivo, aunque sea monetario, para poder actuar bien, ¿viste? O sea, tiene que tener otros constraints, otros mecanismos de coerción no violentos, si se quiere. Que existen, ¿no? O sea, las sociedades los construyen espontáneamente. Pero esto ya es mucho, o sea, es alevoso. Dice, en el futuro no pagarás por tu café, te lo darán gratis. Solo merecerá la pena hacer inversiones significativas y esenciales que aporten suficiente valor a la humanidad, ya que conservar simplemente tu Bitcoin será una estrategia mejor en la mayoría de los casos. La capacidad de realizar micropagos de forma rápida y barata a cualquier persona en todo el mundo seguirá existiendo gracias a las soluciones de escalado de la capa 2, pero la gente no necesitará utilizarla muy a menudo. O sea que no solamente necesitas... Claro, o sea, la gente no va a usar ni Lightning, te está diciendo. La cultura de Bitcoin es lo opuesto a la cultura del fiat. Tenemos un futuro naranja brillante. Cuanto más rápido lo adoptemos, mejor estaremos. Bueno, este fue el artículo. No sé por dónde empezar. Al principio había que argumentar, después al final ya era simplemente leer, ¿viste? Porque Sí. O sea, era contestarse solo, básicamente. Sí, se contestaba. Qué hijo de puta. Sí. Tremendo. Ahora, yo me pregunto, ¿no? Es como que este artículo a mí me suena... Yo cuando lo leí, lo pasaron por el grupo de Bitcoin Cash Argentina. Yo lo leí y la verdad que me dio mucha risa. Ahora tengo que reconocer que lo vuelvo a leer y me da más risa. Pero lo primero que pensé es el nivel de comunismo que maneja esta gente. ¿Y por qué digo comunismo? Porque es la misma promesa, ¿no? Que vos en el futuro vas a vivir en una sociedad idílica donde no vas a tener que trabajar, donde cada uno va a aportar valor según lo que pueda y va a recibir según su propia necesidad. Es esta la idea central del paraíso marxista que prometían en el siglo XIX estos teóricos del comunismo. Es más, sí, Ian. No, digo, además, lo que está planteando es el nuevo hombre. Claro. Este hombre que no hace transacciones, que todo es como si todos somos amigos y familia, todos nos regalamos todo,
nadie te va a cobrar un café. Viste, es como el nuevo hombre. Está planteando realmente eso el muchacho. O sea, la gente va a cambiar tanto que todo va a ser gratis, todo te van a dar todo gratis. Nada, es un nuevo hombre más Bitcoin, más holdea Bitcoin. Eso es como Claro, claro. todo el argumento. No, pero encima, digamos, esto te hace sentir, de igual manera, digamos, es como esta idea de, no, porque el capitalista que tiene los medios de producción y te prohíbe a vos, trabajador, tener acceso a esos medios de producción, vos deberías tener los medios de producción del capitalista, ¿viste? Para ponerlo a trabajar a tu favor y no a su favor, no a favor de él. Es como esto, o sea, es sentirte con derecho a lo que tiene el otro. Porque te lo plantea acá, cuando te dice, vos no vas a pagar por tu café, te lo van a dar gratis. Primero que nadie, o sea, no existe el café gratis, no hay café gratis en el mundo, o sea, alguien lo está pagando. En todo caso, la persona que lo da está asumiendo el coste de darte a vos el café. Pero supongamos que no te lo quiere, ¿vos te sentís con derecho a lo que él tiene? Pero aparte del coste de tiempo, o sea, te tiene que dar el café, ¿me entendés? Claro, o sea, ¿quién va a laburar de atender en un restaurante? De regalador de cafés. Claro, o sea, hoy en día... No, pero eso, ¿sabes qué pasa? Va a ser por la honestidad, o sea, vos por la honestidad y tu llave privada en tu corazón vas a ponerte una cafetería y regalar café a quien pasa por ahí. Es una cuestión definitivamente de ser bitcoiner. Sí, o sea, vos sos bitcoiner, es como esta sociedad idílica, viste, que se crea entre... O sea, que todo va a ser por solidaridad, básicamente una solidaridad a la cual vas a estar impulsado porque el mundo va a funcionar tan bien que vas a recibir absolutamente todo gratis y vos vas a querer devolver. Entonces, vos vas a tener bitcoin, pero lo vas a tener... digamos, solamente para algunas cosas, porque después ya la gente no lo va a necesitar. Entonces se crea esta economía del don, ¿no? Que también es un concepto, es esta economía del regalo, en la cual vos recibís todo porque te lo da alguien. O sea, y en definitiva, digamos, supongamos que hay gente que no quiere actuar de esta manera. ¿Qué vas a hacer? O sea, ¿los vas a obligar? ¿Por medio de qué? En definitiva. O sea, no hace falta experimentar lo que un mundo... Porque en definitiva, a ver, si bien, digamos, existe Bitcoin en este hipotético caso, como un dinero supuestamente, en definitiva lo que está planteando es un mundo sin dinero. Es un mundo donde no existen los precios. Es un mundo donde no tenés... o sea, todos los intercambios voluntarios son altruistas. Bueno, ya hubo un experimento así. Es más, creo que lo mencionaba Miguel Ángel Bastos en una de sus... exposiciones en las cuales él decía que creo que en la Unión Soviética, en una parte de la Unión Soviética, habían eliminado completamente los precios, pero completamente los precios, y de alguna manera, o sea, había sido la crisis o el freno de la productividad más alto de la historia de la humanidad, como nunca antes se vio. O sea, prohibieron todos los precios. Entonces, si vos ponías un precio de algo, era básicamente ilegal. O sea, venía alguien y te mataba. Y fue el freno y la caída de productividad más grande de la historia. Creo que la productividad de todo cayó como arriba del 95%. O sea, ya la gente no tenía incentivos para nada. O sea, el tipo está proponiendo cambiar algo que funciona, ¿no? Que es el sistema económico incentivado a través del dinero, de la cooperación social, a través del intercambio voluntario, mediante el uso de, alguna moneda, por ejemplo. O sea, necesito que vos hagas esto, yo te doy esto a cambio. Y vos tener que depender de alguna forma de cooperar con el otro para obtener eso que a vos te permite acceder a lo que vos quieras. O sea, haces intercambios voluntarios. Pero después, si vos... O sea, los problemas a largo plazo de eliminar el dinero, eliminar el sistema de precios, son graves. ¿Por qué al principio la Unión Soviética pudo subsistir a pesar de tener una economía completamente planificada y centralizada? Porque la gente de alguna forma sabía, qué sé yo, que un viaje en helicóptero, bueno, no sé si existen los helicópteros, pero que un viaje en helicóptero era más caro que un viaje en auto. O que, no sé, en ese momento un viaje en auto era más caro que un viaje en tren. Pero, o sea, si yo vivo en esta economía, ¿por qué no puedo pretender que, no sé, para ir a regalar, no sé, hacer mi cuota diaria de regalar cafés, en eso que no sería un trabajo, entre comillas, pero ponele, voy al trabajo, que me lleven en helicóptero, ¿viste? Que venga un tipo que me lleve en helicóptero, que haya helicópteros para todo. ¿Viste? ¿Por qué tengo que usar el tren? Yo quiero se levantan todas las mañanas dando viajes de helicópteros. No, pero pasa que va a haber infinitos helicópteros para todo el mundo, eso es lo que está diciendo. O sea, va a haber infinito de todo para todos. No hay fábrica de helicópteros personales. Sí. Claro. Bueno, es que el flaco cuando dice que no hay precios, o sea, cuando dice que te van a regalar no lo dice directamente, vamos no a hay precios. No lo dice, pero es la consecuencia. Pero está diciendo que no hay precios, básicamente. Pero bueno, lo importante es, chicos, holdeen que llegamos. Como dice el señor
que no me sale el nombre. Knut Así que bueno. Svalholm, creo que es. Así que Debe bueno, ser- chicos, esperamos que les haya gustado este nuevo podcast. Espero que se hayan reído tanto como nosotros, porque la verdad que me reí un montón. Y ya saben, nos pueden encontrar en Spotify, YouTube, Anchor, Google Podcast, etcétera. Así que, bueno, les agradecemos. Te agradezco, Leo. Te agradezco, señor Canut Schroeder, por este espectacular artículo. Todo un gurú. Muchas gracias y nos vemos el viernes que viene. Hasta luego. Hasta luego, hasta la próxima.